culturas del mundo dedicaron algún lugar de la casa a procesar y almacenar los alimentos. Ese lugar está representado hoy por la cocina. Pero lo que pocas veces pensamos es que la cocina también puede ser fuente de problemas. Algunos pasan inadvertidos, un mareo, vómitos, un dolor de panza, pero otros pueden llegar a ser verdaderamente graves. Aquí los ingredientes, las recetas, los aromas sobrevivieron al paso de las generaciones. La cocina es un lugar atractivo para millones de gérmenes que nos pueden hacer mucho daño. A veces están en alimentos como la carne o las verduras, por eso es importante que sepamos manejar la cocina. Son unos pocos consejos, simples en general, y vale la pena aprenderlos. Los cuidados a la hora de preparar los alimentos no son un invento nuestro. Todas las culturas fueron desarrollando los conocimientos para comer seguras. Todos sabemos que los pueblos originarios están acá hace más de 5.000 años, por lo menos. De hecho, en la historia del hombre, el hombre deja de ser nómade y pasa a ser sedentario cuando descubre que puede producir y conservar sus propios alimentos. Los Andes no son ajenos a eso. Entonces, una de las primeras tecnologías que aparece en los Andes es la deshidratación, deshidratando, sacándole agua a los alimentos, y de esto a hoy tenemos el charqui, la chalona, el chuño, que es una papa deshidratada y después que tiene un periodo de cocción al frío. También se van viendo otras formas de consumir o tecnologías de cocción. Por ejemplo, las humitas envueltas en chala, las guatias, que son carnes y verduras que se asan debajo de la tierra, sobre las piedras. Bueno, la forma de comer frutas en el invierno es conservarlas. Hacerlas así como las preparo yo, en frascos, o poner la manzana guardada para tenerla fresca, lo guardamos en paja la manzana. Y bueno, esto nosotros lo hacemos en marzo, ahora esta época estamos en abril, lo estamos haciendo. Y nos dura, en agosto ya empezamos a comer. Tenemos para un año más o menos. ¿Qué duración? Algunos duran más. Yo primero lo paso en agua hervida, toda la fruta. Y después ya lo pongo con su almíbar y la menta. Y ya sea la menta, el vino Cabernet o el Malbec. Yo lo trabajo con el Malbec o el Cabernet. Los conocimientos que le permiten a Bruna manejar los alimentos con seguridad fueron adquiridos a través de sus mayores y vienen desde tiempos lejanos. Hay formas de conservación antiquísimas, como el ahumado, por ejemplo, sumamente eficiente. El asado con cuero es una forma de conservación muy eficiente, donde el calor hace que la grasa migre entre la carne y el cuero, y esa pieza asada con cuero tiene más posibilidades de conservación que si se hubiera hecho al aire libre. De manera tal de que nosotros somos herederos de todas esas tradiciones que luego la industria las desarrolla, las perfecciona. En las sociedades urbanas, la tradición oral ya desapareció. Hay nuevos alimentos, nuevas comidas y nuevas formas de almacenarlos. Podríamos pensar que en las sociedades urbanas
la seguridad alimentaria es mucho mayor. En algún sentido es así. Hay agua potable, hay alimentos industrializados controlados, hay alimentos frescos que se controlaron antes de llegar a casa. Pero si tomamos en cuenta las miles y miles de infecciones que se producen cada año en el país que se originaron en la cocina, está claro que con esas medidas no alcanza. ¿Cómo cuidas la seguridad de los alimentos que consumís? Lavo la verdura y la fruta no. La fruta no la lavo cuando la voy a usar, porque muchas veces se descompone. Sí, lavamos las verduras principalmente para poner en la heladera, lo que se puede poner en la heladera. Y si no, lo hacemos a hervir antes de ponerlo en la heladera. Sí, trato por supuesto, de lavarlos, de acomodarlos. Los pongo abajo de la heladera. Bueno, los limpio, los quiero tener limpios. Soy muy puntillosa con esas cosas, me gusta que estén limpios. Fundamentalmente frutas y verduras. Sí, los lavamos, en el caso de ser camote, papa, bueno, los hervimos. El tomate a veces lo pelamos, a veces no. Sí, primero lavo todo lo que sean yogures, todo igual lo lavo. Lo lavo y lo guardo en la heladera. Las frutas también ya las lavo porque a veces mis hijos van y sacan directamente de la heladera y la comen. Una gota de agua. Aunque no la veamos, buena parte de los alimentos que consumimos, los alimentos frescos, contienen grandes cantidades de agua. Una gota de agua. El hábitat perfecto para que se críen miles, millones de gérmenes, algunos que pueden dañar nuestra salud. Hay alimentos que también tienen muchísima agua y no podemos verla. Son los que llamamos alimentos frescos y son los alimentos que corren riesgo de estar habitados por gérmenes. ¿Cuáles son esos alimentos frescos? Bueno, las carnes, la carne de pollo, la carne de vaca, también de cerdo, la carne de pescado, los mariscos, la leche, los lácteos, todos los alimentos derivados de la leche, el huevo, los alimentos que se hacen con huevo, las verduras, las hortalizas, todos alimentos que contienen agua y por lo tanto tienen riesgo de tener gérmenes. Las enfermedades transmitidas por alimentos se conocen comúnmente como ETAs y son aquellas enfermedades en las que los alimentos, incluido el agua, actúan como vehículos de transmisión de agentes contaminantes como pueden ser microorganismos patógenos o sustancias tóxicas en cantidades tales que afectan la salud del consumidor. Lo pueden hacer en forma aguda o en forma crónica. Es importante en este sentido tener en cuenta que la preparación y la manipulación de los alimentos son factores claves en el desarrollo de estas enfermedades. Es por eso que nosotros como consumidores tenemos un rol muy importante en su prevención. Ahora vamos a conocer al enemigo. Un enemigo que no se ve a simple vista, es muy chiquito, pero está ahí, acechando a la espera de cualquier oportunidad. Son las bacterias. Las bacterias son los seres vivos más abundantes y de mayor variedad en la naturaleza. Cada una está hecha apenas de una única célula y hay millones. En una sola gota de agua podría haber hasta 500.000 de bacterias. En el siglo XIV, una bacteria llamada Yersinia pestis mató a 1/3 de la población de Europa. La peste negra es un recordatorio del peligro que representan las bacterias para nuestro organismo. ¿Cómo tenemos que manejar estos alimentos de alto riesgo? La planta de lechuga lo primero que tenemos que hacer es sacarle las capas externas, quedarnos con el centro y lavarlas minuciosamente, hoja por hoja, bajo un chorro de agua potable. Dijimos que se potabilizaba el agua en caso de no disponer, con 2 gotas de lavandina por litro de agua. ¿Sí? Dejamos reposar eso media hora y luego podemos utilizarla para el lavado de los alimentos. Entonces, hoja por hoja y bajo chorro de agua. No llenar la pileta, ponerle el tapón y desparramar allí adentro las hojas de lechuga, porque vamos a ver que en esa tierra que queda es donde puede estar contenida la bacteria.
La cuestión de las verduras es particularmente importante cuando la higiene está fuera de nuestro control. Los números indican que la mitad de las infecciones por alimentos se producen fuera de casa y las intoxicaciones por verduras mal lavadas son mucho más frecuentes de lo que creemos. Por eso, tenemos que ser conscientes de que cuando pedimos una ensalada o un sándwich que contiene lechuga, por ejemplo, el riesgo existe, y en especial para los más chicos. En la medida de lo posible tenemos que asegurarnos del tratamiento correcto de las verduras. Y si no estamos del todo seguros, entonces mejor comer otra cosa. Ya hablamos de los peligros que implica comer verduras crudas, mal lavadas. Ahora vamos a hablar del otro gran grupo de alimentos frescos, que son las carnes. Y no solamente porque podamos comer carne contaminadas con gérmenes, sino porque con los gérmenes de la carne podríamos contaminar otro tipo de alimentos. Es el caso de cuando cortamos carne cruda con un cuchillo y sin lavarlo o sin cambiarlo, después cortamos otro alimento. Eso se llama contaminación cruzada. Es un problema muy frecuente que en realidad empieza en el frigorífico. En el intestino de las vacas vive una bacteria llamada Escherichia coli. Una de las variedades de esta bacteria puede provocar una enfermedad muy grave, especialmente en los chicos, conocida como la enfermedad de las hamburguesas, el síndrome urémico hemolítico. Cada año, en la Argentina se registran unas 4.000 infecciones por Escherichia coli, y seguramente se deben producir muchas más que no están registradas. De esas 4.000, unos 400 casos desarrollan el síndrome urémico hemolítico, y de esos, la mitad queda con secuelas de por vida. En algunos casos, la Escherichia coli puede causar la muerte. El saber popular dice que el síndrome urémico hemolítico es la enfermedad de las hamburguesas. Pero creer eso es confiarnos demasiado. La Escherichia coli puede aparecer también en otros cortes de carne, en los lácteos, en los embutidos, en jugos de fruta no pasteurizados, en verduras mal lavadas. Ahora, ¿cómo llega la Escherichia coli al plato de comida? Una de las más importantes vías de contaminación por Escherichia coli comienza en los frigoríficos. Cuando la vaca se faena, muchas veces la carne entra en contacto con la materia fecal, en donde están las bacterias. La Escherichia coli coloniza solamente la superficie de la carne, no coloniza el interior. Es una bacteria, además, que resiste bastante bien el frío. Por ejemplo, sobrevive en un freezer. Pero hay un antídoto que es implacable y muy sencillo: el calor. Con solo 70 grados de temperatura, que es una temperatura relativamente baja, y un poco más de un minuto, la Escherichia coli muere. Si hubiese alguna bacteria en este bife, bueno, terminaría muerta porque toda la plancha toca la superficie del bife. Después lo vamos a dar vuelta, por supuesto. Eso nos lleva a hablar del mayor riesgo cuando trabajamos con la carne, que son las preparaciones hechas con carne picada. Cuando la carne se pica, cada grano se convierte en superficie y por lo tanto, cada grano puede infectarse con Escherichia coli. Así que, aunque la superficie de la hamburguesa o de un chorizo toquen una plancha caliente o la parrilla, muchas veces los granos del interior no reciben altas temperaturas, y allí la bacteria puede sobrevivir. Por eso es muy importante, al preparar hamburguesas y chorizos, asegurarnos de que su interior no quede rojo, ni tampoco jugoso. La necesidad de conservar los alimentos y manipularlos en forma segura viene de tiempos ancestrales. Y una forma, por ejemplo, respecto de la carne, es preparando el charqui. Y aquí estoy con Bruna Segovia, en la quebrada de Humahuaca, en Jujuy. Ella nos va a enseñar a prepararlo al charqui. Bruna, ¿cuándo aprendió a hacer charqui? ¿Quién le enseñó?
Mis padres. ¿Y? Padres, mi mamá, mi papá, ellos lo hacían. Ajá. Y bueno, ellos, sus padres de ellos también lo sabían. Bien. De ahí viene ya. Bien. Bueno, ahora vamos a preparar charqui. Bruna, ¿cómo se hace? ¿Cómo se prepara el charqui? Cuénteme. Preparamos ahora, la carne ya está. Ajá. Empezamos a cortar la carne A ver, blanda para hacer. sí. Tiene que ser finito, no grueso. Ajá. Para que seque más rápido, imagino. Así que rápido, por ahí hay humedad, no cambia el gusto del charqui. ¿Cualquier carne se puede usar? Y blando. Pero después sí, como te dije, podés faenar un animal y lo haces el animal enterito, sin deshuesar nada. Solamente abrir las partes que te va a ser difícil cortarlo después. ¿Y mientras se seca, larga olor o algo? Nada. ¿Cuánto tiempo queda secando? Y bueno, vos lo vas viendo, pero en Buenos Aires, como hay tanta humedad, vos tenés que taparlo de noche para que no tome humedad. Este charqui que hoy vamos a preparar, ¿desde cuándo se puede comer? Y después que ya está seco. ¿Pero cuánto tiempo es eso? Y 15 días, poner. 15 días, un mes, bien seco, un mes. Sí. Depende del sol que hace. Hay unas reglas, unas pocas reglas muy sencillas para evitar una contaminación de alimentos con bacterias. La primera es lavarnos muy bien las manos siempre, antes de manipular cualquier producto, en especial si previamente fuimos al baño. La segunda es lavar muy bien cualquier utensilio que hayamos utilizado para trabajar con carne cruda. Un tipo de contaminación muy frecuente a la que ya nos referimos es la contaminación cruzada. Cuando utilizamos cuchillos o tablas para trabajar con la carne cruda y sin lavarlos, después los utilizamos para trabajar con los vegetales crudos. Por último, lácteos y jugos siempre tienen que estar pasteurizados. Esta es una información que tiene que estar en el rótulo de los envases de esos productos. Estamos en Rosario, a orillas del río Paraná. Aquí el pescado es un alimento tradicional, así que vamos a cocinar un pescado con ensalada. Un alimento que provee de proteínas, grasas de las buenas, vitaminas, minerales. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel, pero me dicen todo el gringo, puesto 12 el gringo. Vendemos boga, tenemos boga bien heladita, bien conservada. Tenemos dorado, grande, armado, surubí. Cuando el pescado llega del río, se limpia todo, bien limpito, se lava, se guarda en hielo. Eso se mantiene siempre en hielado para que mantenga el frío del pescado. Si no, el pescado, si no lo mete en hielo, hace mucha calor, se pone feo. Sabemos que el pescado es un alimento de alto riesgo por la velocidad en que se descompone su carne, y también las verduras, las hojas crudas de las verduras lo son porque pueden contener gérmenes y bacterias muy peligrosas, pero los vamos a usar como ejemplo de los cuidados que tenemos que tener en la cocina. La regla número 1, antes de comenzar a manipular los alimentos, es el lavado de manos. El solo contacto del agua contra las manos elimina más del 80% de las bacterias y de los gérmenes. Mejor todavía si se utiliza algo de jabón. Comenzamos con el lavado de las verduras. Hay que lavarlas muy bien, eliminando cualquier vestigio de tierra. Una vez lavadas, deben quedar en remojo con agua corriente o agua a la que primero le agregamos 2 gotas de lavandina por litro durante una media hora. Eso nos garantiza que no quede nada vivo que pueda enfermarnos.
Para saber si ya está listo, probamos si la piel se separa con facilidad de la carne y si se desmenuza. Este pescado ya está listo. ¿Cómo acomodás los alimentos en tu heladera? Abajo la fruta y las verduras más abajo porque es menos frío, para que no se echen a perder, sobre todo las que tienen hojas. Y primero las carnes, o sea, más cerca del frío, y ahí vamos graduando lácteos, verduras, frutas y demás. Sí, organizamos, por ejemplo, las hojas, las verduras de hojas, se lo ponen en un tupper, en una cosa de plástico, y bueno, y las otras frutas en las cajas que viene en la heladera. Abajo todas las verduras, después vienen fruta muy poco porque no compro casi fruta, después la soda y arriba de todo la carne. No me gusta la fruta en la heladera, pero bueno, a veces hay que ponerla, pero no, si no, las verduras sí. Todo lo que sea verduras, vegetales en la heladera. Verduras obviamente abajo, leches arriba, quesos arriba. Primero agua, abajo la verdura, en el medio la carne o en el freezer, eso depende. Hay algo más sobre la manipulación de los alimentos que es sumamente importante y es cómo los almacenamos, en especial en la heladera. Si queremos ordenar una heladera en forma segura, tenemos que colocar los alimentos que ya están cocidos, que no van a necesitar cocción, preparados, listos para ser consumidos en los estantes superiores. En los estantes inferiores, las carnes, las masas crudas, las verduras y las frutas en sus cajones correspondientes. Y en la puerta podemos acomodar huevos, leche, manteca, aderezos y también jugos y bebidas. Hay muchos otros consejos para manejar una cocina y trabajar con seguridad con los alimentos. Por ejemplo, no dejar alimentos frescos o ya cocidos a temperatura ambiente. O si vamos a recalentarlos, por lo menos llevarlos a temperatura de hervor. O reemplazar los trapos de tela que habitualmente usamos en la cocina por paños de papel. Pero en líneas generales podemos decir que hay 4 reglas. 4 reglas que resumen las buenas prácticas de las que ya estuvimos hablando. Vamos a ver cuáles son. La primera regla es la limpieza. Un ambiente limpio es el mejor punto de partida. Limpieza de la heladera, limpieza de los utensilios, nada de jugos, nada de derrames, especialmente si son jugos de carne. Y por supuesto, la limpieza de las manos y de las verduras crudas. La segunda regla es la separación, trabajar separadamente con los alimentos de alto riesgo, en especial con las carnes crudas y las verduras crudas. Si usamos utensilios y tablas para las carnes crudas, después las lavamos o los cambiamos si vamos a trabajar con las verduras crudas. También los almacenamos en la heladera por separado. La tercera regla es la temperatura. Cada alimento tiene su temperatura de cocción. Nada de carnes jugosas ni rojas, especialmente si se trata de preparados de carne picada. Y la cuarta regla es el frío. Los alimentos que compramos refrigerados inmediatamente tienen que volver al frío, tienen que volver a la heladera y nunca dejarlos más de 2 horas a temperatura ambiente. La comida ocupa una parte fundamental de nuestras vidas. Tenemos que manejarla con cuidado. Tan importante como las cualidades nutricionales de lo que comemos es manejarlas con seguridad. El enemigo está ahí, al acecho. No le demos oportunidad, tomemos las precauciones necesarias.